Hoy llegamos ya a la quinta sesión de este curso sobre la figura de Friedrich Engels. Tras el análisis que hizo el compañero Antoni Puig acerca de la economía política, hoy nos acompaña de nuevo David Fuente, coordinador de este curso, miembro de Volver a Marx y también del Seminario del Capital de Sarrico. Hoy hablará sobre la rectitud teórica y práctica de Engels hasta la muerte de Marx, es decir, desde 1864 a 1883. Recordamos que este curso está orientado para crear una base que nos ayude de cara al congreso que tendrá lugar durante el mes de noviembre y que se llamará Engels Vive, donde la Asociación Cultural Volver a Marx también estamos actuando como ayudantes en la organización. Muchas gracias, David, y bueno, recordar que por favor tengáis los micrófonos y las cámaras apagadas. Muchísimas gracias. Cuando quieras, compañero. Bien, esta clase se titula así, Engels en su rectitud teórica y práctica hasta la muerte de Marx, no porque Engels tras la muerte de Marx no continuase con esta rectitud, sino porque el corte cronológico es la muerte de Marx, ¿no? Por supuesto, Engels continuó después con la misma firmeza y la misma autoexigencia en su trabajo. Entonces eso, 1864-1883, que ya sabemos, 83, la fecha de muerte de Marx. Bueno, ya este es el esquema con el que empezamos todas las clases, de 1820 a 1895, la vida de Engels y sus principales trabajos resumidos. Entonces ahora nos vamos a centrar en un fragmento, ¿no? Nos vamos a centrar en este fragmento de aquí, ¿no? Entonces, bueno, todo lo que tiene que ver con la Primera Internacional y más que la Primera Internacional. Simplemente por hacer el puente con lo dicho hasta en la anterior sesión, había traído esta diapositiva, pues bueno, para decir, si le habíamos dejado la última vez a Engels, cuando le seguíamos la pista histórica en el 52, que ya había vuelto a Manchester, ¿verdad?, a trabajar en la empresa de Hermann Engels, y después de la derrota de los comunistas en Colonia y la disolución de la Liga, pues porque no era posible seguir con ella, dada la represión, pues bueno, simplemente decir que Engels hasta el 64 y después todavía más siguió viviendo en Manchester, que estuvo trabajando, bueno, pues trabajaba en torno a 8, 10, 12 horas en la empresa de su padre, y pues el trabajo que podía hacer teórico pues era bastante más reducido, ¿no? Aunque se dedicó durante todo este tiempo a estudiar idiomas, lingüística comparada, temas militares, cuestiones de ciencias naturales, ya empezó a estudiar, y escribió 120 artículos para el New York Tribune, algunos de ellos pues a petición del propio Marx, porque era corresponsal de este periódico, ¿no? Y bueno, también escribió pues, la reseña de la contribución a la crítica de la economía política, que Marx la escribió en 1859 y Engels hizo esta reseña, ¿no? Y bueno, ese libro estuvo sometido a lo que llamaron los dos la conspiración del silencio, ¿no? Los burgueses alemanes no hablaban sobre ese libro de economía de Marx, que tiene el contenido equivalente a aproximadamente la primera sección del capital, ¿no? La mercancía y el dinero. De eso va la contribución. Y también escribió Engels artículos sobre la guerra civil de Estados Unidos. Y bueno, decir brevemente de esta época, que es una época de profunda reacción política en Alemania y Europa, a todos los niveles, y que hubo un desarrollo muy importante industrial. En concreto en Alemania, en los años 50 se duplicó la capacidad industrial, superó a la de Francia, aunque todavía estaba muy lejos de la de Inglaterra, ¿no? Y bueno, además de todo ese trabajo mencionado que transversal a los años 50, pues hay un intercambio de cartas que ya se mencionó la última vez, muy, muy importante, más de 1000 cartas. No había semana en que no se escribiesen Marx y Engels, en las cuales, pues bueno, se compartían los puntos de vista, análisis, e incluso se pasaban citas o fragmentos de libros que el otro necesitaba, ¿no? Y bueno, en el 57-58
estalló esa crisis que ellos ya sabían que era inevitable que iba a venir, una nueva crisis cíclica, ¿no? Que iba a volver a activar el movimiento obrero. Ellos habían interpretado que después de la represión y de la reacción europea en general hacía falta había una necesidad de repliegue teórico, ¿no? En cada momento histórico hace falta unas necesidades diferentes para la acción revolucionaria y en ese momento lo que había que resolver en los años 50 era principalmente el trabajo de economía política, ¿no? Que estaba encargándose Marx. Entonces, bueno, esto digamos es los avances que se hacen durante los años 50. Los Grundrisse, famosos Grundrisse de Marx, pues son, como por así decirlo, el primer gran borrador del Capital, ¿no? Que los trató de concretar en el momento de esta crisis para dar una perspectiva marxista, proletaria, de los fenómenos económicos, ¿no? Y el resultado de los Grundrisse, el primer resultado es la crítica de la economía política, ¿no? Que debe ser un primer capítulo de una obra más larga que después se interrumpe por nuevos estudios y no llega hasta El Capital en 1867. Bien. Pues estas son las tareas. En 1860 muere el padre de Engels y en 1863 su mujer Mary Barnes. Y después Engels, su pareja será la hermana de Mary, que se llama Lizzie. Bien. Esas son las circunstancias de Puente hasta el 64. Y aquí del 64 al 83, bueno, pues tenemos muchos fenómenos. El fenómeno político fundamental que más nos interesa es el de la Asociación Internacional de Trabajadores. En mitad de ella, la Comuna de París. La Comuna de París se da en el contexto de la guerra franco-prusiana y, bueno, la guerra civil que termina en el 65. Y, bueno, tenemos aquí arriba una cuestión que nos hablará Sergio de ella, que es todo el trabajo que hizo Engels sobre la dialéctica de la naturaleza, que se prolonga principalmente, es de estos años, de 75 al 83. Y lo que yo he traído aquí son, pues bueno, los principales artículos polémicos, teóricos que hizo Engels en esta época, en la cual la mayoría de ellos están centrados en combatir a posturas socialistas que son erróneas por una razón o por otras, ¿no? Entonces, por eso, bueno, muchos títulos ya lo dejan entrever, ¿no? Las pretendidas excisiones de la Internacional, que este es un artículo de Marx y Engels, los bakunistas en acción, el programa de los emigrados blanquistas, el anti-Düring. Bueno, ya lo vamos a ir viendo ahora poco a poco. Pero bueno, estos son artículos, textos pues que conviene ir leyendo, ¿no? Aquí están aislados porque convendría ir conociéndolos poco a poco. Bien, el primer fenómeno entonces del que partimos es el nacimiento de la Asociación Internacional de Trabajadores, ¿no? En septiembre del 64, donde Marx está presente, Engels no. Se forma ahí una comisión provisoria para elaborar después unos estatutos donde Marx forma parte, ¿no? Ya sabemos que Bakunin le reconoció a Marx que fue capaz de hacer esos estatutos en los que todo el movimiento obrero podía sentirse representado, ¿no? Vale, ¿en qué circunstancias se forma la AIT? ¿En qué circunstancias, quiero decir, respecto al desarrollo teórico del marxismo y la práctica revolucionaria proletaria? Bueno, pues en esa situación había pocos socialistas científicos en la AIT, ¿no? En Inglaterra, debido a que había una cantidad de obreros cualificados que habían sido cooptados por la burguesía inglesa, que tenía el monopolio del mercado, tenía capacidad de cooptar, de dar ciertos privilegios a una capa de obreros cualificados y reducir así su combatividad, ¿no? Y las trade unions, ¿no? Estos sindicatos ingleses, pues sus dirigentes eran crecientemente serían, pues bueno, reformistas, ¿no? Iban tomando posiciones reformistas. Ya sabemos que la posición de Marx y Engels respecto al proletariado inglés, o las perspectivas de lo que esperan del proletariado inglés, varía de forma importante de principios de los 50 o finales de los 40 a los años 60 al ver este fenómeno, ¿no? Van viendo que el proletariado inglés no está siendo la vanguardia del proletariado internacional. En Francia, que es un país en el que había muchos obreros pequeños productores, pues
el proudhonismo y el blanquismo también prosperaban, ¿no? Con Proudhon, pues bueno, la lucha por el poder político no era necesaria, ni era una prioridad, y la cuestión nacional tampoco era algo en la que los proudhonianos analizasen, ¿no? Y se implicasen en ellas. Cuando sabemos que Engels escribió muchos artículos en muchas situaciones respecto a Polonia, Italia, Irlanda, analizando la relación entre la cuestión nacional y la cuestión obrera, entre la explotación, la opresión de clase y la opresión nacional, entre lo que significaba el dominio de Rusia sobre otros pueblos y al mismo tiempo la defensa de Rusia a la reacción feudal, ¿no? O sea, cómo el dominio entre los pueblos es una cuestión necesaria de analizar para la lucha de clases, ¿no? Y que la reacción y la revolución son fenómenos que suceden de manera internacional y tienen núcleos donde se apoyan, etcétera, etcétera, ¿no? En Italia, que es un país también que con poco desarrollo capitalista, pues escasa clase obrera, y ahí en ese momento dominaba una figura democrática burgués, Giuseppe Mazzini, que pues bueno, rechazaba la lucha de clases y buscaba simplemente una coalición con el proletariado para unificar Italia, ¿no? Entonces, pues una vez más, el proletariado a la cola de la burguesía, en este caso, o en otros casos de la pequeña burguesía, ¿no? Y Alemania, que es un país en el que el modo de producción capitalista se estaba desarrollando a pasos muy acelerados, pues todavía había una mayoría de la población pequeño burguesa, y eso propiciaba que la Asociación General Obrera Alemana, que se había formado en los años 60, pues fuese dominantemente lasalliana, ¿no? Luego vamos a ver un poco qué es esto de esa postura de Lasalle y de los seguidores de Lasalle cuando éste muere. Entonces, bueno, pues el panorama no es de una asociación internacional puramente marxista, ¿no? Ni dominantemente marxista siquiera, sino que hay una serie de sensibilidades políticas muy diferentes y de polémicas que dar en torno a muchos temas, ¿no? Entonces, hay mucho trabajo por delante cuando se forma la Asociación Internacional de Trabajadores. Pero, ¿qué dicen Marx y Engels? Que hay aquí un factor positivo. Uno, que aquí van a tratar con gente que representa su clase, y eso ya es un avance. Dar estos debates con gente que representa a la clase trabajadora y en el seno del movimiento obrero, sin duda, esa polémica supondrá un avance en la toma de posiciones, y ya le anuncia Marx a Engels desde el principio que a la hora de escribir el manifiesto inaugural y los estatutos provisionales, pues fue todo muy complicado y que habrá que ser audaz en las cosas y moderado en los modales, le dice Marx a Engels. Y lo que tiene plena confianza Marx es que en el aprendizaje del movimiento obrero a través de la lucha, todas las confusiones teóricas se vayan evidenciando como tales. Marx no, por supuesto, ellos sabían que no eran capaces de hacer claras las cosas que no podían ser claras sin un proceso teórico y de experiencia necesario por medio, pero confiaban que a medida que se diesen los acontecimientos y se diesen los debates necesarios, se iba a ir esclareciendo cuáles eran las posturas más adecuadas. Y bueno, pues los estatutos de la Internacional pues parten con esta premisa positiva, ¿no? La emancipación económica de la clase obrera es, por tanto, el gran fin al que todo movimiento político debe ser subordinado como medio. Y se parte también muy claramente de la necesidad mutua que tienen los proletarios para la emancipación internacional, y que esa necesidad mutua, ya se dice en los propios estatutos, que había fracasado. Los estatutos son un texto muy cortito, de 4 páginas, que se puede leer por internet muy cómodamente. Y bueno, habría que decir de la Internacional que Marx nunca la encabezó formalmente, pero bueno, Engels dijo que Marx era su alma, y en realidad pues fue el autor de la mayoría de los documentos programáticos, ¿no? Ya sabemos también que la lucha de clases en Francia, ¿no? Haciendo balance de la Comuna de París, por ejemplo, es un documento de la Internacional escrito por Marx, etc. Y entonces lo que podría hacer Engels desde Manchester era pues facilitar la influencia de Marx, satisfacer todas las consultas, hacerle sugerencias de todo tipo, ¿no? Y también, por supuesto, la ayuda económica, que era para lo que él estaba por lo que él había ido a Manchester a trabajar.
Engels no podía incorporarse al Consejo General en el que estaba Marx porque, a propuesta del propio Marx, habían decidido que en su Consejo General solo formase gente que estuviese en Londres, ¿no? Porque fuese un grupo de trabajo efectivo donde la gente fuese sistemáticamente a las reuniones y bueno, pues se hiciese un trabajo cotidiano, ¿no? Pues en este mismo momento, en los años 60, en Alemania, que es claro, es el lugar donde más, uno de los lugares prioritarios de trabajo político de Marx y Engels a nivel internacional, aunque ellos son consultados por multitud de países, ¿no? Pero bueno, pues por su propia, por ser su propio país de nacimiento y por todos los contactos que tienen derivados de la Liga de los Comunistas y etcétera, etcétera, bueno, pues es uno de los puntos donde más énfasis hacen, ¿no? La Asociación General Obrera de Alemania, que era pues, la principal asociación obrera, de la cual había estado dirigida por La Salle, que había muerto en el 64, y después la figura central será este hombre, Baptist von, no sé cómo se lee, Schweitzer. Bien, ¿qué ocurre con esta asociación general? Pues que estaba enfocada en buscar la ayuda del Estado prusiano, tenía una tendencia a pactar con Bismarck, no contemplaba que el militarismo prusiano y sus restos feudales eran la principal traba para el desarrollo de Alemania y para el desarrollo del propio movimiento obrero. O sea, se centraban más en atacar a la burguesía y a la pequeña burguesía que a la reacción prusiana. La Salle planteaba la necesidad de una unificación de Alemania por arriba, por la vía prusiana, es decir, una unificación de Alemania de corte reaccionaria y militarista, y en toda esta etapa, y en años anteriores, ya vemos que Engels va a estar trabajando por una unificación de Alemania desde una revolución burguesa y popular, ¿no? En la cual el proletariado también defienda sus posiciones, ¿no?, al respecto, en lugar de una unificación de corte reaccionario. Y bueno, esa unificación, la que se termina dando por la propia incapacidad de la burguesía alemana, que en ningún momento actúa como cabría esperar de ella según la experiencia francesa e inglesa, pues se termina dando esta unificación reaccionaria. Y bueno, también la otra postura de los lasallanos era la idea de que el sufragio universal pues, era la solución a todos los problemas, ¿no? Y también escribirá Engels mostrando cómo el sufragio en Francia pues, puede también ser empleado para tener resultados conservadores, ¿no?, reaccionarios, como puede ser limitada toda esta formalidad democrática para que no funcione de ningún modo, ¿no?, que de un modo u otro eso se extiende al momento contemporáneo. Y bueno, esta asociación tiene su propio órgano de prensa, que es el Social Democrat, en el cual Marx y Engels entraron a colaborar de noviembre colaboraron muy poquito, un par de meses, porque por las contradicciones que tenían con las posturas allí defendidas y porque estaban usando el nombre de ellos dos, pero las posturas que se defendían eran contrarias, pues dejaron de participar. Pues en este momento hay un texto bastante importante de Engels que se titula La cuestión militar prusiana y el Partido Obrero Alemán, que lo escribió en febrero del 65. Hay muchos textos de esta época de Engels que van a preparar el terreno para la existencia de un partido obrero independiente en Alemania, que era algo que Marx y Engels buscaban, y había otra serie de gente buscándolo, pero que había que preparar cuál era la lectura sobre el país y cuál era la posición proletaria para que ese partido se llegase a concretar, ¿no? Hacía falta el análisis. Bien, este es un texto bastante largo en el que se analiza la cuestión militar desde la perspectiva del Estado prusiano, con sus restos feudales, desde la perspectiva de la burguesía y desde la perspectiva del proletariado. Entonces, bueno, la parte que más interés tiene pues es la tercera, ¿no?, la que está circunscrita al proletariado. Pero lo que nos interesa es que ahí Engels hace un análisis materialista pues ejemplar, ¿no?,
de la posición objetiva de los restos feudales que hay en Alemania, de la burguesía, de la pequeña burguesía, del proletariado y del campesinado, para de esta composición objetiva de la sociedad alemana y del equilibrio de fuerzas y de las necesidades del proletariado, pues plantear cuáles son los objetivos y las formas de actuar que debería tener un partido proletario independiente. Y he extraído de esta cita sobre la pequeña burguesía porque en la anterior sesión hubo una pregunta sobre esto mismo, sobre la idea de las dos clases, que ya en la sesión de preguntas recordé el fragmento del manifiesto donde se comenta la continua aparición de la pequeña burguesía en el seno del modo de producción capitalista, y aquí pues vuelve a aparecer esta misma idea, ¿no? Y es cita de Engels. Dice, además de la burguesía y el proletariado, la gran industria moderna también produce una especie de clase intermedia entre los dos, la pequeña burguesía. Encuentra su lugar menos en la producción que en la distribución de mercancías, el comercio minorista es su tema principal. Participa en la situación de la burguesía a través de sus pequeñas propiedades del capital y en la del proletariado a través de la inseguridad y de su existencia. Y pues ya veis que dice que es un producto de la gran industria moderna, ¿no? Además de las otras dos clases. O sea que esto era un fenómeno que ya estaban contemplando Marx y Engels. Y bueno, otra de las cuestiones que se analizan en este texto pues es la cuestión de sufragio universal, la validez, la utilidad que puede tener. Se recalca la necesidad de un partido independiente proletario. Se evidencian las posibles alianzas que pueda haber con la burguesía para que esta cuestión debía clarificarse, sobre todo en contraposición con los lassallanos, que tendían a haber solamente posibles alianzas con el Estado prusiano. También muy interesante que Engels subraya cuáles son las posibles concesiones que puede llegar a hacer la redacción feudal al proletariado contra la burguesía. O sea, está teniendo en cuenta todas las variables del equilibrio de fuerzas y de las contradicciones de clase, ¿no? También las contradicciones entre las clases feudales y la burguesía. Y bueno, y también una cosa que se recalca aquí mucho y que se recalca en otros muchos textos que se han comentado y que se van a comentar es la importancia de la libertad de prensa, reunión y asociación para que el movimiento obrero se pueda desarrollar, ¿no? Por eso la revolución burguesa, por eso conseguir estas libertades, pues es necesario para que el movimiento obrero pueda fortalecerse, ¿no? Y otra premisa muy interesante y muy contraria, por cierto, a algunos planteamientos de la izquierda de las últimas décadas, es la afirmación de Engels sobre el entrenamiento militar desde el Estado a la población, ¿no? Y lo que dice la conclusión de Engels es que cuanto más trabajadores entrenados en armas, mejor. El tema militar era una cuestión que llevaba tiempo estudiando y las primeras teorizaciones sobre la cuestión militar para la clase proletaria pues las hace Engels. En el programa del curso habíamos puesto una compilación de libros y entre otros hay un libro que es una compilación de escritos de Engels sobre la cuestión militar, en la que solamente hay una pequeña selección de los muchísimos textos que escribió y que tuvieron también resonancia entre sectores no comunistas, ¿no? Personas interesadas por la cuestión militar no comunistas. Bueno, en el 66 le pide Marx explícitamente a Engels que escriba sobre la cuestión de Polonia para hacer ver por qué la posición proudhoniana de no preocuparse por las opresiones nacionales es importante. Y ahí hay un texto para quien quiera profundizar en el análisis marxista de la cuestión nacional. Y, bueno, pues ¿cuál es el papel? Vamos a ver ahora un poco el papel de Engels en la internacional en los diferentes momentos, ante las diferentes circunstancias y también cuando se desplaza de Manchester a Londres finalmente, ¿no? Pero bueno, de momento desde Manchester. Pues del 64 al 70 su papel es el de principal auxiliar de Marx desde donde él está. Ya escribe algún documento, artículos y se dedica aparte de la correspondencia de Marx. Y bueno, todo lo que tratarán de hacer en esta parte de la historia será intentar que las bases del socialismo científico vayan avanzando algo y que las conclusiones vayan avanzando algo en la internacional, ¿no?
Entonces, bueno, pues lo que aprecian es que en el Congreso de Ginebra, en el 66, pues varios de los delegados, la mayoría de ellos, ya tienen una cierta base del socialismo científico, ¿no? Algo ya ha ido permeando por la evidencia del trabajo provechoso que supone el enfoque de Marx y de Engels, ¿no? Y en el Congreso de Bruselas del 68 se consigue aprobar que una de las premisas, una de las necesidades del proletariado es que haya, una de las reivindicaciones es la propiedad social de las tierras, de los ferrocarriles, de las minas, que era algo que, si os acordáis, pues está ya en el manifiesto comunista, ¿no? O sea que lo que se va consiguiendo poco a poco es que aquella conclusión a la que habían llegado analítica, a la que habían llegado Marx y Engels en el 44, 46, ¿no? Y las aplicaciones prácticas que ellos ya habían empezado a hacer en el 47, 48, 49, pues todo eso que no quede en saco roto, sino que vaya permeando al conjunto del movimiento obrero y se irá consiguiendo. Se darán unos pasos muy importantes de principios de los 60 a principios de los 80. Pero claro, todo esto hay que trabajarlo con infinidad de artículos, infinidad de cartas, y a todo esto es a lo que se dedicará Marx y a lo que se dedicará también Engels. Bien, a fines de 68 ya van apreciando que se fortalece la internacional, hay un montón de huelgas contra la explotación y a favor, reivindicando los derechos y las libertades políticas, y todas estas huelgas y protestas la AIT las busca apoyar y busca coordinar en la medida de lo posible, ¿no? Y de esta circunstancia, de este momento, es esta carta en la que Engels le responde a Lessner, del 4 de abril del 69, y le dice Engels: tienes razón, la cosa marcha mejor que nunca y nosotros, Moro y yo, bueno, Moro es el apodo que le ponían a Marx, todo el mundo en casa le llamaba Moro. Moro y yo teníamos razón cuando hace años, mientras esa banda de idiotas demócratas se lamentaba de la reacción y de la indiferencia del pueblo frente a ellos, previmos en esa reacción el enorme desarrollo industrial de los últimos 18 años y explicamos que el resultado de ello sería una agudización de las contradicciones entre el capital y el trabajo, un recrudecimiento de la lucha de clases. De nuevo, una vez más, Engels yendo al análisis objetivo de la sociedad y recalcando que la forma de obrar políticamente tiene que estar regida por estas condiciones objetivas y no por las aspiraciones ideales de revolución, ¿no? Sino por las necesidades reales que el propio análisis permite ver, ¿no? Bueno, en el 67 se publica El Capital y aquí va a tener un papel muy importante Engels a la hora de difundirlo, ¿no? Bueno, voy a saltar estas cosas preliminares bueno, simplemente decir que ya sabemos que Engels había estado en esta cuestión de la economía política desde antes y realizó una ayuda objetiva a Marx durante la redacción del Capital, pues bueno, al punto de esta carta del agosto del 62 de Marx, donde le decía Marx a Engels: no podrás venirte aquí durante algunos días, he reformado por completo tantas cosas viejas en mi crítica que antes quisiera discutir contigo sobre algunos puntos, ¿no? Entonces, bueno, pues para que se vea el grado de complementariedad de investigación que tenían los dos y, pues, por supuesto, el grado de comprensión mutua y el aprecio intelectual mutuo, y que era lo que permitió, pues, que Engels estuviese capacitado después para juntar todos los borradores de Marx sobre el libro 2 y 3 y conseguir sacar a la luz los libros 2 y 3 del Capital, ¿no? Bien. Lo que ocurre ahora, después de la conspiración del silencio respecto a la contribución de la crítica de la economía política que se había publicado en el 59, es que Marx y Engels quieren que el libro sea conocido, ¿no? Porque, bueno, ellos tienen mucha confianza en lo que ahí se ha plasmado y en lo que se ha conseguido analizar. Ya sabemos que sigue siendo un libro fundamental hoy en día, ¿no? 160 años después sigue siendo imposible eludirlo si se quiere realizar una práctica revolucionaria. No hay forma de hacer una organización comunista si no es en torno al capital y sobre la base del capital. Y bueno, pues lo que hace Engels es preparar un plan en el que van a participar él, Kugelmann, Schiebel, Liebknecht y otra serie de amigos para conseguir que no se bloquee, conseguir
hacer estallar esa conspiración del silencio y que se hable del libro tanto en la prensa burguesa, por una parte, y también llevarlo al movimiento obrero, ¿no? Las dos cosas. Y bueno, pues Braque, que es uno de los aliados de Marx y Engels en aquel momento, en la lucha contra la Salle y compañía, pues en uno de los mítines dirá que con el capital se ha conquistado un mérito imperecedero en bien de la clase obrera, ¿no? Entonces, y bueno, esa ruptura del silencio la terminarían consiguiendo. Y la propia AIT, la internacional, recomendó la traducción a todos los países y el estudio del capital, y Engels consiguió que hubiese en torno a 15 reseñas en diferentes periódicos, hechas por diferentes personas. Él escribió unas 5 y bueno, consiguieron empezar a darle difusión. Decir, bueno, que en Alemania, de entre las personas que se consideraban herederas ideológicas del trabajo de Marx y de Engels, y discípulos y compañeros, eran estas 3 personas, ¿no? Liebknecht, el padre de Karl, el que sería la pareja de Rosa Luxemburgo, que volvió a Alemania en esta etapa justo para desarrollar un movimiento proletario afín a lo que, pues bueno, a lo que ahora llamamos marxismo, ¿no? al comunismo científico entonces, y que estuvo formando parte de la redacción de aquel periódico en el que Marx y Engels colaboraron nada más 3 meses. August Bebel, que es el autor de La mujer y el socialismo, y es un libro que tuvo una trascendencia tremendísima entonces y que ahora ya, por desgracia, no se lee y se debería leer. Se hicieron como más de 50 ediciones de este libro en vida de Engels, en vida de Bebel. Hay reediciones hasta principios de 1900. Y Wilhelm Braque, que es este hombre que había hecho el reconocimiento por el capital, ¿no? Bueno, pues estas 3 figuras son las que forman en el Congreso de Eisenach en agosto del 69 el Partido Obrero Socialdemócrata, que es el que Marx y Engels consideran que es nuestro partido, ¿no? Ya tienen el partido en Alemania. Y es en este contexto en el que Engels escribe una biografía de Carlos Marx del 69, justo para evidenciar la importancia de Marx y todo el conjunto del trabajo de Marx frente a la Salle, ¿no? Sobre todo porque había identificado Engels, y lo repetirá después, que las generaciones de esta época no conocen nada de la época de la Liga de los Comunistas. Entonces, tampoco conocen mucho el trabajo de Marx, o una parte de ellos, y para visibilizarlo, ¿no? Entonces, todo el trabajo de esta época será para extender y hacer más visible el socialismo científico dentro del movimiento obrero. Engels en la AIT en el 69 y 70, ya ha quedado muy claro en esta época que hay que conseguir hacer visible que el objetivo de la clase trabajadora para conseguir derrocar el modo de producción capitalista es la conquista del poder, y que para conquistar el poder no hay más medio que organizando un partido proletario en cada país. Y eso todavía no está consensuado en la AIT, y hay que hacerlo visible, ¿no? Y bueno, se ha ido viendo durante esta década que el proudhonismo ha ido perdiendo peso en Francia y Bélgica, y también los partidarios de la Salle en Alemania, y que, sin embargo, se mantiene o se ha ido desarrollando el bakuninismo, sobre todo en los países poco industrializados, ¿no? En Suiza, Italia y España, porque tienen condiciones objetivas para el desarrollo de socialismos, pues eso, pequeño burgueses, ¿no? Y bueno, aquí en diciembre del 68, Marx, que le había enviado el programa teórico de este sector a Engels, le contesta a Engels, ¿no? Pues nunca he leído nada más miserable que su programa teórico. Y bueno, de las críticas que le hizo, que le mandó Engels, pues Marx las empleó, y bueno, siempre pues discutían los dos sobre en qué consistía la posición de los bakuninistas y cómo atajarla, ¿no? Y bueno, a ellos les preocupaba sobre todo
que en esta posición se tomase un radicalismo aparente que al final de cuentas lo único que servía era para minar la unidad del movimiento obrero y hacer juego a la reacción, y que era, bueno, ya veremos luego que sus posturas eran de corte idealista, alejados también de la lucha política, no buscaban formación de partidos, rechazaban el Estado obrero, etcétera, etcétera, ¿no? Bien. Y ocurre que en este momento lidian, además de con Bakunin, con el reformismo liberal de las trade unions, ¿no? Inglesas. Esos son los dos elementos que vician al movimiento obrero en esta época. Y bueno, también Marx y Engels hacen una lucha contra los elementos también aventureros, porque Napoleón III estaba intentando provocar acciones golpistas para extender la represión sobre el movimiento obrero, y también en todo momento Marx y Engels llaman a el análisis de la correlación de fuerzas y a fortalecer el movimiento obrero, ¿no? En vez de a las acciones aventureras. O sea, continuamente es encontrar cuál es la práctica política adecuada en función del análisis de las clases y del equilibrio de clases. Bueno, pues en el marco de esto, de intentar extender el marxismo y de intentar luchar contra las posiciones reformistas y demás, pues se reedita la guerra civil, la guerra campesina en Alemania, y pues Engels añade un prólogo en el que hace énfasis en una serie de cuestiones. Y, pues bueno, la premisa biográfica fundamental es que de Engels en esta etapa es que en el 69 consigue un acuerdo con Hermann, ¿no? Con su socio, de indemnización, y consigue lo suficiente como para ayudar a Engels, a Marx y a su familia durante 5 o 6 años, y pues le escribe a Engels diciéndole que hurra, por fin soy libre, ¿no? Y pues a lo que va Engels de cabeza es a dedicarse ya pues todo su tiempo al movimiento obrero, ¿no? Y en otoño del 70 se traslada a Londres, se incorpora inmediatamente, pues Marx, por sugerencia de Marx, es incorporado al Consejo General de la IT, pues, por supuesto todo el mundo, eso pasa por aprobación general, y nada, pues la primera tarea que tiene en ese momento es que encargarse de que el movimiento de masas de Inglaterra, que está apoyando y que reconoce a la República Francesa, pues bueno, pues apoyar este movimiento de masas, ¿no? Que promover su desarrollo. ¿Por qué ocurre con la República Francesa? Pues que había estallado este mismo año, el 19 de julio del 70, la guerra franco-prusiana, que también todo esto Engels también lo va a analizar, ¿no? Van a ver que es, la diagnóstica, ¿no? Es una guerra dinástica para Napoleón III. Napoleón III quiere mantenerse en el poder y es una guerra chauvinista con esta intención, pero para Alemania en esta circunstancia se convierte en una guerra de independencia nacional. Entonces la defensa es legítima siempre y cuando no se convierta en una guerra de conquista por parte de Alemania cuando busque someter a Francia una vez venza el ejército, ¿no? Que es lo que ocurrió, ¿no? La guerra de independencia se convierte en guerra de conquista, y en todo momento pues Marx y Engels están dando su diagnóstico y la forma en la que tiene que obrar el movimiento proletario. Cuando a Engels le consulta Marx sobre este hecho, pues le resume, bueno, las tesis le viene a resumir esta cuestión que he dicho muy rápidamente. La necesidad de la defensa de Alemania y esta cuestión de la guerra dinástica y guerra de independencia. Bebel y Liebknecht, desde el Reichstag de la Federación, también sostienen la misma posición, y lo que buscan desde la AIT es fomentar que los obreros, el movimiento obrero también respalde y no entre en conflicto el movimiento obrero francés y el alemán, ¿no? Y en varias asambleas se consiguen estas cuestiones. Engels escribe muy contento al respecto de este internacionalismo proletario. Bueno, en este marco, pues Engels escribe 58 artículos sobre la guerra franco-prusiana, en lo que dura. Y pues nada, el 2 de septiembre ya Napoleón es capturado, el 4 se proclama la Tercera República, y es esa Tercera República la que él tenía que encargarse de que las masas que estaban apoyándola desde Inglaterra, pues bueno, que ese apoyo prosperase. Pero
decimos que eso, a partir de este momento, pues Prusia, en vez de acordar una paz en este momento, pues continúa la guerra y se busca apoderar de Alsacia y Lorena, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces pasa a la guerra de conquista, y en ese momento pues Engels defiende el desarrollo de la guerra de guerrillas en Francia. Entonces, bueno, están a todo acontecimiento que está sucediendo en Europa, haciendo la lectura y dando las claves guía desde la perspectiva proletaria. Y bueno, pues es en el marco de la guerra franco-prusiana cuando se proclama la Comuna de París, pues porque el gobierno de la burguesía había conciliado con los prusianos, pero en París estaban en armas los obreros, los artesanos y los pequeños comerciantes que habían peleado por ello, y hay un momento en el que, que la burguesía manda a retirarles un cañón y ahí se desata todo, ¿no? Los obreros toman el poder, parte de las tropas se pasa al lado de los obreros y proclaman la comuna, dejan el ejército de lado y forman la Guardia Nacional, ¿no? Popular. Todos los puestos son electos y revocables y rinden cuentas y tienen un sueldo de trabajadores, y se proclama la igualdad de derechos políticos de hombres y mujeres, la abolición de deudas de alquiler, se forman cooperativas obreras. Bueno, pues es la primera experiencia, ¿no? Comunista y la primera experiencia de la dictadura del proletariado, como lo dirá después Engels y lo dirá también Marx, en la historia, ¿no? Es un momento que emocionó mucho a Marx y Engels y lo siguieron al pie de la tierra, al pie de la letra y demás. Engels se encargó de informar al Consejo General en Londres, y lo que ocurre es que el gobierno burgués, que se había ido a Versalles, junto con Prusia, se va a encargar de reprimir esta revolución, ¿no? Entonces la AIT lo que tiene que hacer es encargarse del apoyo internacional y de combatir también las calumnias en la prensa. Eso se dedica también Engels, y también Engels hace críticas de táctica en ese momento, ¿no? Considera que deberían haber luchado contra el gobierno de Versalles y haber ocupado el Banco de Francia mientras esperaban que alguna otra gran ciudad de Francia se alzase, ¿no? Al no hacer esto, pues daban aliento a la burguesía y pues terminó venciendo la reacción. Y bueno, pues el diagnóstico una vez más era que la falta de partido obrero era un problema. Sin partido obrero, estos procesos revolucionarios pues acababan derrotados. Y ocurría que en el Consejo de la Comuna había algunos miembros de la AIT, pero no todos, había gente que no era de la AIT, y dentro de ellos había unos pocos que eran socialismos científicos, pero la mayoría eran blanquistas, proudianos y utópicos, ¿no? Entonces, bueno, la Comuna de París fue aplastada por la alianza esta entre la burguesía francesa y el ejército prusiano. Fusilaron a 30.000 personas y encarcelaron a 60.000 y enviaron a trabajos forzados a las colonias, ¿no? Y la AIT en este punto, pues lo que se encargó es de atender a los refugiados y hacer programas de ayudas y de buscar trabajo a los que tenían que exiliarse, que es una de las tareas en las cuales también estará Engels, y es una tarea que también había tenido Engels cuando la Liga de los Comunistas había sido derrotada, ¿no? A principios de los 50. Y bueno, en el 1871-72, Engels es consejero general para, no desde el principio, ¿no? Esto se le van sumando países, ¿no? Primero empieza por Bélgica, luego para Italia, España, y en el 72 le añaden Portugal y Dinamarca. Y se carga también del Comité de Finanzas de la Internacional. Y pues nada, en todo momento, apoyar y coordinar las huelgas y movilizaciones obreras que se producen en estos países. Y desde esta época, desde este momento, lo que encuentran Marx y Engels es que, en función de cómo se posicionan los diferentes socialismos o las diferentes posturas pretendidamente obreras respecto a la comuna y respecto a la dictadura del proletariado, es lo que va evidenciando más claramente qué lugar ocupa cada quien, ¿no? Y luego tendrá que ser Lenin el que insista repetidas veces en que para declararse marxista hay que asumir la dictadura del proletariado, como ya defendía por carta Marx en los años 50, antes de la comuna, y
y ya pues con la comuna realizada, pues más aún, ¿no? Porque ha habido marxistas que han buscado querer ser marxistas prescindiendo de un elemento fundamental como es la toma del poder por parte de la clase del proletariado, ¿no? Bien. El siguiente paso al que se dedican es a combatir el bakuninismo en la AIT, ¿no? Ahí a principios de los 70. Y esto está muy vinculado a las conclusiones que se sacan de la Comuna de París y de qué ocurrió allí, cuáles fueron los problemas y cómo resolverlos. En el Consejo General había una mayor... Marx y Engels lo proponen desenmascarar el peligro que supone el anarquismo y hay una mayoría que está a favor. Bien, lo que se encarga Engels es, entre otras cosas, es de buscar qué contactos en los países que le está encargado pues son afines a la postura del socialismo científico. Y en la conferencia de Londres del 21 de septiembre del 72 hay una resolución que será el punto de quiebre, ¿no? La constitución de la clase obrera como partido político es indispensable para el triunfo de la revolución social y su meta final, la abolición de las clases. De modo que aquí la tesis marxista pues, era aprobada en contra de la bakunista. Esto es una conferencia, todavía nos falta el Congreso, pero ya se iba hacia ello. Y bueno, también buscaron enfatizar Marx y Engels la relación entre la lucha económica y la lucha política. No, la lucha política no es la que hace un grupito reducido de gente que puede liberar a toda una nación en cualquier momento, sino que la lucha política la hace el propio proletariado con base en condiciones económicas y condiciones de organización, ¿no? Y también, bueno, en este momento, entre otras cosas, porque ya digo, están continuamente analizando cuáles son las necesidades que hay que seguir corrigiendo y, entre otras, pues, hacen hincapié en incorporar a los obreros agrícolas al movimiento proletario industrial, ¿no? Porque también el campo se iba proletarizando, ¿no? La producción en el campo también se iba industrializando, entonces los trabajadores iban proletarizándose. Y bueno, todo esto termina de estallar en el Congreso de La Haya, al cual no fue Bakunin, ¿no? En septiembre del 72, y antes de ese congreso en el que se aprueba lo que acabo de mencionar de la Conferencia de Londres, escribieron Marx y Engels los dos juntos este texto, las pretendidas escisiones de la Internacional. Y bueno, he traído aquí simplemente los dos fragmentitos que diría que más, de forma resumida, resumen cuál es el peligro del anarquismo ya desde entonces y que, bueno, que luego, pues por la impotencia histórica, ha ido deviniendo pues bueno, ha ido desapareciendo, ¿no? En un texto que se llama El Congreso de Sonvillería Internacional, el Congreso de Sonville es un congreso de los partidarios de Bakunin, dice Engels: postulan que el proletariado no debe organizarse conforme a las necesidades de la lucha que se le impone en cada momento, sino conforme a las ideas de unos cuantos ilusos, sino conforme a las ideas que unos cuantos ilusos se hacen sobre una determinada sociedad futura, ¿no? En lugar de organizarse conforme a las necesidades de la lucha del momento, hay que organizarse según la sociedad supuesta ideal futura a la que queremos llegar, ¿no? Como queremos llegar a una sociedad sin Estado, tenemos que organizarnos sin Estado, ¿no? Entonces, este mecanicismo y esta ausencia de análisis objetivo de la situación real es lo que encarna el bakuninismo, ¿no? Es una forma de idealismo, por más que, pues bueno, si leéis Estado y Revolución de Bakunin, la primera página se presenta como materialista, el primer párrafo como materialista y el segundo como dialéctico. Pero al de 3 páginas ya nos dice que está inserto en el ser humano desde sus orígenes la necesidad de rebelarse, ¿no? Entonces ya nos aparece aquí un planteamiento idealista sobre el ser humano. Ya nos había avisado Engels que las concepciones idealistas sobre la historia tienden a decir que el desarrollo histórico es el desenvolvimiento de un cierto valor que es el que el historiador de turno considera más importante, pues en este caso el historiador de turno es Bakunin, y Bakunin considera muy importante la necesidad de rebelión, entonces nos dice que esa es la premisa de la existencia humana. Pues claro, una tesis completamente opuesta
a lo que veníamos viendo con Marx y Engels, ¿no? Que está expuesto sobre pues, la parte donde está expuesta de manera más resumida es en el prólogo a la contribución de la crítica de la economía política, ¿no? Y cómo las condiciones de existencia, las relaciones de producción forjan las clases y bueno, y esa sociedad, que bueno, que puede estar dividida en clases o todavía no, es como es en base a esas condiciones de producción y desarrolla unas formas de organización y unas formas ideológicas con esa base material, ¿no? Sobre esa base material, ¿no? Entonces, bueno, esto que parece, pues parece una cosa teórica ajena a la práctica, pues bueno, claro, si en cuanto se deja de lado el pensamiento materialista para la práctica política, pues ocurre esto que dice Engels. En vez de buscar la organización conforme a las necesidades y en el marco de una lucha de clases, se busca que la organización sea afín a unas ideas abstractas basadas en una hipotética sociedad futura, ¿no? Entonces, bueno, pues se va directo al fracaso, ¿no? Sería como correr hacia adelante sin mirar dónde se está pisando siquiera, ¿no? Sin saber, bueno, como correr hacia un agujero. Y bueno, las pretendidas excisiones en la internacional dicen algo parecido, ¿no? ¿Qué es lo que proclaman los bakunistas? Que la anarquía de las filas proletarias es el medio más infalible para romper la potente concentración de fuerzas sociales y políticas que los explotadores tienen a sus manos. Con este pretexto, pide a la internacional, en el momento en que el viejo mundo trata de aplastarla, que sustituya su organización por la anarquía. Pues eso, un peligro político elemental que hay que conseguir arrinconar y bueno, que lo consiguen en el Congreso de la Haya, ¿no? Y entonces ahí es cuando se introduce, en septiembre de 72, el artículo 7A, que es el que recoge aquella cuestión de los partidos políticos que había sido aprobada en la conferencia de Londres del año anterior. Bueno, Engels ya sabemos que es infatigable, sigue trabajando, escribe El problema de la vivienda, que por más que el título nos remita a problemas muy actuales, también tiene él está en estas luchas del momento contra las perspectivas pequeño-burguesas, contra las perspectivas de La Salle y de Proudhon. Y analiza, bueno, desde la perspectiva materialista y apoyándose en el capital, que es muy importante, al apoyarse en el capital para explicar por qué es la industria la que lleva la concentración urbana y la cual lleva a la miseria obrera y a las dificultades de la vivienda, y que esta situación sigue ocurriendo a día de hoy bajo una forma distinta, ¿no? Pero sigue ocurriendo a día de hoy, y cómo esto está hilado a las condiciones objetivas del modo de producción capitalista. Y al explicar a Engels esto basándose en el capital, pues bueno, también desde esta obra teje un puente para la difusión del capital, ¿no? Y bueno, y de nuevo, golpeando a las perspectivas de La Salle y de Proudhon y defendiendo la acción política del proletariado y la dictadura, pues que es necesario tomar el poder para conseguir transformar este modo de producción que por sus propias condiciones no puede reformarse y evitarse algo respecto a la vivienda que emana de esta forma de organizar la vida económica, que es el modo de producción capitalista. Y bueno, otro texto sobre esta batalla es el de Los bakunistas en acción, que es un texto también muy recomendable, que se lee, no sé si llega a ser, son como 15 páginas, también para animar a que cualquiera lo lea y vea todo esto expuesto con calma y conocimiento y muchísimo rigor de Engels. Y lo que viene a hacer es una muestra histórica en España de lo que ocurre cuando los bakunistas están en acción. Y la conclusión básica es que una de dos: o la acción les obliga a renunciar a esos principios que quieren imponer por todas partes, o por seguir a sus principios se desarman ante las batallas decisivas. Total, es una postura inoperante para el movimiento revolucionario. Y, bueno, última fase de Engels en la AIT, del 72 al 76, ya por otros cauces, más centrado en Alemania. Hay una carta a Bebel de junio del 73 en la cual hablan sobre la unidad del movimiento obrero en Alemania, ¿no? Que hay que buscarla
entre ese movimiento dirigido por Lasalle y el movimiento del cual son dirigentes Bebel, Liebknecht y Braque. Y este también es una carta muy importante para las concepciones sobre la organización comunista. Y Bebel le consulta a Engels porque reconocen la experiencia y el conocimiento, ¿no?, de Engels y de Marx. Entonces, por eso le consulta continuamente. Y lo que le dice Engels es que hace falta una unidad del proletariado, pero esa unidad no puede ser mecánica, no se pueden juntar cosas opuestas, la unidad tiene que ser en torno a unos principios y, además, en vez de tener una visión como mecánica de las cosas, pues obviamente, siendo Engels, le da una visión dialéctica del asunto, ¿no? Y le muestra que la unidad del proletariado es un proceso en el cual, en ese proceso mismo de unidad, habrá escisiones y habrá desgarros, ¿no? Y le da una premisa de organización también muy importante, que quizás no hay que centrarse tanto, quizás no, bueno, lo dice rotundamente, que hay que evitar centrarse tanto en arrebatar a los lasallanos un militante o aquí y allá, que siempre va a arrastrar sus posturas pequeño burguesas, y lo que habría que centrarse es en atraer a los obreros ajenos al movimiento, que todavía, le dice Engels, todavía hay muchísimos obreros ajenos al movimiento proletario y que pues, están en condiciones objetivas de sumarse, ¿no? Y también le anima a Bebel a tener el coraje de sacrificar éxitos inmediatos, como puede ser una unidad inestable, y a pensar en las necesidades organizativas a largo plazo, ¿no? Bien, en este momento Sorge es secretario general de la Internacional y Engels tendrá cartas permanentes con él. Entonces, bueno, pues ya vemos que las posiciones de Marx y de Engels van ganando gente afín. Y pues en contacto con Engels siguen dirigentes de otros países que andan buscando la formación de estados de partidos proletarios, ¿no? En España, los fundadores del futuro PSOE. En Italia, Enrico Vignami también, que buscaba fundar un partido obrero. Y bueno, contactos con Francia, Polonia y Rusia. Y Marx, a su vez, tenía también, por su parte, otros tantos, ¿no? En 1875 se produce la unificación del partido en Alemania y aquí hay dos documentos fundamentales que son también muy importantes y muy conocidos. Bueno, el más conocido, por supuesto, es la crítica al programa de Gotha, de Marx, que la publicó Engels en 1891, ya cuando este problema había sido superado en su forma pasada, pero que los aprendizajes seguían siendo necesarios, y los aprendizajes derivados del programa de Gotha siguen siendo necesarios hoy en día porque, así como la clase pequeño burguesa la sigue produciendo y reproduciendo el modo de producción capitalista, las posiciones teóricas pequeño burguesas siguen reapareciendo continuamente y desviando al movimiento obrero, ¿no? Esa lucha nunca va a estar vencida en el marco de la lucha de clases del proletariado en el modo de producción capitalista, ¿no? Siempre va a estar volviendo a surgir. Y bueno, en la carta de Engels a Bebel llegan Marx y Engels a dar un ultimátum si se produce una unificación en torno a ese programa en el cual los análisis lasallanos no han sido eliminados. Bueno, Engels les dice que si los de Lasalle se habían acercado a hacer una unificación, debían ellos haber impuesto una serie de mínimos mucho más importantes, porque, bueno, ya hacía años que los partidarios de Lasalle no habían buscado una unificación y habían rechazado una unificación. Era de esperar que si ahora lo hacían es porque estaban en condiciones débiles y debían haber aprovechado el momento para imponerles una serie de posturas marxistas mínimas, lo cual no hicieron, ¿no? Bueno, y todos estos acontecimientos y estos pequeños textos políticos, yo creo que también son muy importantes, sobre todo para evitar esta distinción que buscan hacer algunos entre Marx, Engels y Lenin, ¿no? Aquí, cuando seguimos la pista a Marx y a Engels en la organización política y en la lucha contra las desviaciones pequeño burguesas y burguesas de todo tipo, y cuando están ambos dos analizando las necesidades organizativas de la clase obrera,
vemos exactamente el trabajo de Lenin, pues que Lenin lo siguió desarrollando y estuvo en otra época histórica, ¿no? Y lo hizo sobre la base de toda la obra de Marx y Engels, que la conocía ya con menos de 30 años, pero se aprecia la continuidad mucho más para... Hombre, la continuidad también está en el Capital, pero en estos casos es mucho más evidente la continuidad entre Marx, Engels y Lenin, ¿no? En estos textos políticos. Y bueno, finalmente la unificación se da y ocurre que no tiene tanto peso finalmente las visiones erróneas plasmadas en ese programa, no terminan afectando tanto. Lo que ocurre es que sí que es cierto que en el partido ganan sitio las concepciones oportunistas y pues ya tiene al año siguiente Engels que combatir a la infiltración de posturas de Düring en el seno del partido, ¿no? Y describe en mayo del 76 Liebknecht hablándole de la epidemia duringiana y Engels, que estaba haciendo sus investigaciones en las ciencias naturales, tiene que parar este trabajo y dedicarse a contestar a estas visiones de las cuales nos habló el otro día Antoni Puig en torno a la cuestión de la economía política, ¿no? Pero que ya sabemos que tiene una parte sobre filosofía y una parte sobre socialismo y que es un texto muy, muy importante para tener una primera visión del marxismo en todos sus aspectos, ¿no? El anti-Düring de Engels. Y en él se ve pues, que el socialismo científico es un todo lógico, ¿no? Desde las concepciones de la materia hasta la dictadura del proletariado. Todo esto es coherente con una perspectiva que es la de la dialéctica materialista llevada a los diferentes campos del análisis, o sea, de los diferentes campos de la realidad, ¿no? O sea, la realidad social, sea la realidad natural, ¿no? Y ahí el marxismo queda evidenciado como una ciencia viva y una guía para la acción. Así que este libro también, a las personas que están siguiendo el curso y que no han leído, no han tenido tiempo de leerlo, pues también animamos a ello. La carta circular de 1879. Bueno, había ocurrido que en el 78, por la represión del Estado prusiano de Bismarck, pues ya las posturas de Lasalle de tener, de apoyarse en el Estado prusiano iban perdiendo sentido, ¿no? Si había tenido que pasar el movimiento obrero a la clandestinidad, aunque claro, habrá quienes culpen a los que han sido supuestamente demasiado radicales de esto, ¿no? Eso también se dará. Y bueno, en este momento Marx y Engels ayudan al Partido Socialdemócrata Alemán a fundar pues, su organización clandestina y a fundar un periódico en Zúrich para seguir manteniendo la cohesión, etcétera, etcétera, ¿no? Y lo que se encuentran es que en este artículo, examen retrospectivo del movimiento socialista en Alemania, escrito por Bernstein, Hobekis y Schramm, pues ven que hay una deriva oportunista de derecha dentro de este periódico del Partido Socialdemócrata Alemán, ¿no? Entonces, pues de nuevo, Marx y Engels buscando aclarar estas cuestiones con Bebel, Liebknecht, etc. Y pues en el marco de estas luchas, muchas que han salido aquí, muchos desastres o muchas luchas desagradables, también hay progresos. En Francia, en 1879, hay una serie de obreros se han reunido en asamblea para fundar un partido obrero y piden la ayuda explícita de Marx y de Engels, ¿no? Que escriben el programa conjunto junto con Gesde, Lafargue y, bueno, los propios Marx y Engels, ¿no? Marx se encarga de la parte teórica y junto con Engels, pues los Marx y Engels, los dos, revisan las reivindicaciones políticas y sociales que habían planteado, que les habían traído ya desde Francia, ¿no? Y es en el marco de esta colaboración con los franceses, que por supuesto, bueno, Lafargue ya sabemos que es yerno de Marx y Engels, como era el responsable también se carteaba con los franceses. Pues bueno, aquí es en el marco de esta colaboración en la que sale el texto de Socialismo utópico al científico, que es una selección de 3 capítulos del anti-Düring puestos juntos y al que le añade un prólogo, que también es un prólogo largo importante, y que este texto, bueno, pues corrió como la pólvora, ¿no? Porque es un textito que viene a ser como de 40 páginas y da una visión clara, breve, del marxismo
y fue muy eficaz, ¿no? Entonces, que sigue siendo uno de los textos fundamentales para introducirse en el marxismo. Y bueno, pues este proceso, esta etapa, termina con la muerte de Marx en 1883, y lo que quería cerrar era con esta carta de Engels a Sorge, que era este ex dirigente de la Internacional, ¿no? De la Internacional, que ya había terminado en el 76, y le dice Engels que la humanidad tiene una cabeza menos y la cabeza más grandiosa de nuestro tiempo. El movimiento proletario prosigue, pero se ha ido su figura central a que los franceses, rusos, americanos y alemanes recurrían espontáneamente en los momentos críticos para recibir siempre ese consejo claro e incontestable que solo podían dar el genio de una perfecta comprensión de la situación. Y después de este balance difícil, seguía Engels, la victoria final es segura, pero los caminos tortuosos, los errores pasajeros y locales, cosas todas que aún ahora son tan inevitables, serán más comunes que nunca. Pues bien, tendremos que ocuparnos nosotros. ¿Para qué estamos si no es para eso? Y todavía no estamos cerca de perder el valor. Así que, una vez más, Engels vuelta a la batalla. Y nada, pues aquí volvemos al esquema del inicio, pero creo que ahora el esquema estará un poquito más aclarado y bueno, pues esta es la sesión de hoy. Muy bien, muchas gracias, David. Y bueno, primero había un comentario, a ver si llego. Un comentario del profesor Ejido que decía que la pareja de Rosa Luxemburgo fue Leo Joviches, también dirigente de la Liga Espartaquista, y Karl Liebknecht fue camarada de Rosa en esa liga, asesinado con ella por las bandas armadas bajo responsabilidad del ministro del Interior socialdemócrata y los Freikorps. Vale. David Alcázar dice: buenas, David, tengo una pregunta. ¿Podrías profundizar sobre la obra de los Bakunistas en acción y especialmente el contexto en el que se escribe? Es decir, me refiero a la situación política de España durante la Primera República y la influencia notoria del anarquismo en ese momento. Un saludo revolucionario. No he hecho relectura del texto de los Bakunistas en acción ahora, no he tenido tiempo, entonces no lo tengo fresco, pero bueno, el desarrollo del anarquismo tiene que ver pues, con el escaso desarrollo del modo de producción capitalista en España en esa época. Y bueno, pues recuerdo que es una situación en un par de ciudades portuarias pero no, ahora mismo no lo tengo fresco para hablar ni mucho menos del contexto histórico del texto ni nada. Que va, me pillas. Pero bueno, es un texto corto y asequible, se puede leer en cuestión de 2 horas. Así es. Y bueno, Íñigo hace un comentario al respecto de lo que dice David. Dice David, sobre tu pregunta, Engels habla en profundidad del tema en el libro Revolución en España. En realidad, una compilación de textos sobre distintas sublevaciones en España en el siglo XIX. Concretamente en la parte sexta del libro titulada Los Bakunistas en acción, informe sobre la sublevación española del verano de 1873. Un comentario. Y nadie más dice de momento nada. Sí, a ver. No. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta más que hacer al respecto de esta cuestión? Y yo también recomiendo esa lectura de los Bakunistas en acción, ya que ha salido el tema, mientras surge. Y bueno, también el contexto de la Primera República y el cantonalismo, que es un poco a lo que se está refiriendo con todo esto. Digo, pues, en realidad estoy haciendo tiempo mientras hacéis alguna pregunta. Sí, lo cierto es que los debates de la Internacional te llevan a situaciones particulares de todos los países de Europa y de América en ese momento, y pues hay muchos melones. Sí, yo por supuesto no controlo todos ellos, ni mucho menos.
Yo recuerdo sobre ese texto una frase que decía algo así como los bakuninistas han mostrado en España cómo no hacer una revolución, que me parecía bastante significativa. Pero, por ejemplo, yo te pregunto, David, ¿cómo influye también las propias rencillas que había dentro con los anarquistas, más allá de lo que pudiera estar pasando en España? O sea, ¿cómo eso se reproduce también en el análisis que puede hacer Engels al respecto de las distintas situaciones concretas? ¿Cómo? No he entendido, Carmen, la pregunta. ¿Cómo? Hay un conflicto mayor que además se lleva arrastrando durante años entre las tesis que puedan tener, que tienen los bakuninistas y las tesis que está desarrollando el marxismo. Entonces, ¿hasta qué punto ese debate que es superior, o sea, que está por encima de lo Ah, concreto, repercute también en la propia visión, a lo mejor crítica, que se puede hacer sobre el desarrollo de esa acción política determinada o de otra? claro, o sea, la diferencia, lo que siempre es interesante, bueno, lo que siempre es fundamental respecto a cualquier postura política que se plantee es identificar cuál es la premisa filosófica que la sustenta y la clase social al servicio de la cual está de la cual emana esa posición, ¿no? Es lo que se dedican a desenmascarar normalmente Marx y Engels cuando hacen críticas de estas posturas, ¿no? Entonces, claro, Claro, que es un debate más amplio, no solamente por el hecho concreto, sino que está dentro enmarcado, ¿no? exactamente. Entonces, normalmente cualquier postura idealista, bien intencionada, puede acabar asumiendo o es más funcional a las tesis anarquistas. Las tesis anarquistas encima son más próximas a la ideología dominante, pues bueno, también porque todo lo que tiene que ver con, con el idealismo subjetivo y cómo esto el posicionamiento filosófico funciona a la burguesía. Entonces, así como al marxismo es imposible llegar por casualidad, no hay forma de comprender la historia de manera materialista de forma espontánea, ¿no? Porque siempre ya decía Marx que las cosas no son tal y como se presentan y si lo fuesen, pues la ciencia entera sobraría, ¿no? Siempre hay que hacer un trabajo de investigación específico, pues es bastante más sencillo que de manera espontánea las tesis anarquistas parezcan, bueno, sean más próximas a la ideología dominante, ¿no? Y en cambio, pues para adquirir posturas marxistas, pues hay que hacer una formación y una continua autoformación y una perseverancia y una profundización en el análisis marxista de cualquier aspecto de la realidad. Bueno, y el hecho de que saber que el materialismo existe y que no hay que caer en posturas idealistas tampoco te salva de hacer lecturas idealistas, pues es el propio Bakunin es una propia manifestación de esto. Y lo que nosotros tenemos hoy en día, tenemos, claro, la virtud que tenemos es que todos estos debates ya los tenemos, históricamente se han dado, han sido superados, para quienes, bueno, quienes se han dado cuenta ya que han sido superados, porque habrá gente que no la haya constatado y viva un debate del siglo XIX, lo viva hoy en día como un debate nuevo. Lo que tenemos hoy en día es el apoyo de toda la obra de Marx, Engels, Lenin y otra gente para prevernos de todas estas posturas, ¿no? Pues en la medida en que cualquiera va haciendo un mínimo de profundización en el marxismo, si se entiende mínimamente el manifiesto comunista, pues ya las tesis anarquistas caen de su propio peso, ¿no? Si alguien conoce un poco de economía política, pues también, ¿no? Entonces la premisa para acabar con la influencia del anarquismo, pues no es otra más que la formación marxista y la organización comunista. Pero bueno, que siempre va a estar la lucha ahí para darse. O sea, no hay receta mágica porque, y el ejemplo de Marx, Engels y Lenin, pues lo evidencia, ¿no? Esta es la parte natural de la lucha política bajo el modo de producción capitalista. Sí, ya han salido varias preguntas. Néstor pregunta, según la teoría expuesta, ¿cuál es la diferencia entre la burguesía y la pequeña burguesía?
¿Cuál es la diferencia entre cada uno de los estratos? Pues la definición rápida sería la burguesía es aquella que tiene una cantidad de capital tal que le permite vivir a expensas del trabajo ajeno, ¿no? Y le permite no trabajar. Y un pequeño burgués puede tener algo de capital, pero sigue dependiendo de su trabajo. O puede no estar explotando trabajo, pero es dueño de sus medios de producción, ¿no? Entonces tiene un pequeño comercio con o sin empleados, no vende su fuerza de trabajo a otra persona, ¿no? Como un proletario, sino que trabaja para sí mismo, pero o no explota fuerza de trabajo o no la explota en suficiente medida como para vivir a expensas de ella, ¿no? Bien, Nico pregunta, sé que Engels se interesó por la cuestión militar, pero desconozco si participó de combates. De ser así, ¿en cuáles? Sí, hablamos de esto en la sesión 2 y combatió no sé, son 3 o 4 batallas en el año, ahora no estoy seguro si es septiembre del 48 o septiembre del 49, en el marco de la revolución burguesa alemana, en la cual estaban Marx y Engels al frente de la Liga de los Comunistas y formaron la nueva Gaceta del Rin y todo esto, ¿no? Ahí en Colonia, todo este proceso, ¿no? Entonces fue en ese momento, incluso se puede encontrar por marxist.org una carta de Engels que le escribe a la mujer de Marx explicándole cómo había sido la batalla y cómo no hay tanta cobardía en estos eventos como cabía esperar, que lo que ha visto más es valentía estúpida. Y que nada, que a él todo le fue bien. Pero murió, pues por ejemplo, Moll, ¿no? Si no me equivoco, quien les había venido de la Liga de los Justos a reclutarles a Marx y a Engels, él cayó en una de estas batallas. David Alcázar dice, otra pregunta, David, ¿podrías hablar brevemente sobre cómo llegan Marx y Engels a la conclusión relacionada con la necesidad de la dictadura del proletariado, sobre el carácter de clase del Estado y sobre la necesidad del Partido Obrero, independencia político-ideológica del proletariado? Pues la verdad es que está en sus planteamientos casi desde el inicio. Por eso ellos lo que hacen en la AIT es hacer valer los principios del manifiesto y, claro, por supuesto, desarrollan, ¿no? Desarrollan mucho más, explican más cosas, llegan a más conclusiones. Pero digamos que los argumentos primarios están desde el principio. Y en el propio, por ejemplo, ya sabemos el texto este de Marx, de los anales franco-alemanes, del 43, ¿no? La introducción a la crítica de la filosofía del derecho de Hegel, en el cual dice que el Estado proviene de la sociedad civil, una vez que comprenden la lucha de clases inserta en la sociedad civil y cómo el Estado sirve para dominar a la clase oprimida, pues se descalifica esta cuestión. Y esto Engels lo había visto también directamente en Inglaterra antes de conocer a Marx. El hecho de que mientras todos los proletarios estaban mal viviendo, se volcaba el Estado inglés a combatir las repercusiones que generaba el modo de producción capitalista sobre las clases explotadas, ¿no? Entonces, si no le bastaba con la bota del burgués, encima tenía la bota del Estado, ¿no? Entonces, esto Engels lo está viendo ya desde el 42-43, antes de conocer a Marx. Y entonces se concreta desde el principio, desde la ideología alemana y el manifiesto del Partido Comunista. Marx, hay una carta de los años 50, ahora no me acuerdo yo del año, en la que él dice, bueno, yo la lucha de clases no he inventado, la lucha de clases ya la descubrieron los historiadores ingleses del siglo XVIII. Yo lo que he llegado a la conclusión es de que las clases no han existido siempre y que no van a existir para siempre.
Esa es la conclusión. Y que para que el proletariado consiga tomar el poder y consiga acabar con la sociedad de clases, es necesaria la dictadura del proletariado. Esos son los descubrimientos todavía teóricos, ¿no?, que había hecho Marx y que reconoce como suyos en los años 50. Ya pues con la Comuna de París sacan más conclusiones al respecto. En El origen de la familia, propiedad privada y el Estado de Engels sistematiza la visión marxista del Estado desde el Estado ateniense hasta el Estado burgués. Y bueno, y luego pues está el texto de Lenin, ¿no?, Estado y Revolución, que lo que busca es recoger todo lo que hay disperso en la obra de Marx y Engels sobre esta cuestión y sistematizarla. Entonces, claro, pero la pregunta era más compleja que esto. La conclusión, todo parte de cómo comprenden, a ver, que la tengo aquí delante, exactamente. Si se diagnostica que el Estado surge cuando en una sociedad se divide en clases y surge para asegurar el dominio de una clase, pues el Estado se comprende como una herramienta de clase, ¿no? Entonces, si se quiere conseguir someter a la clase dominante, pues hace falta un Estado proletario que reprima los continuos intentos que vayan a existir de echar atrás la revolución proletaria. Esto es una conclusión teórica de Marx y Engels previa al evento de la Comuna y previa a toda la experiencia que conocemos del siglo XX, la cual se ha masacrado cualquier intento de superar el modo de producción capitalista. Bueno, cualquiera no. Han triunfado muchos, pero otros muchos se han masacrado, ¿no? Y todo parte de que han comprendido por qué surge el Estado, del seno de qué, del conflicto de clases y la dominación de una clase. Entonces, para conseguir tomar ese poder y conseguir implantar el poder de la clase proletaria que consiga después construir una sociedad sin clases y que devenga en la extinción del propio Estado, porque el Estado ya no tiene sentido cuando las clases han desaparecido, entonces el Estado se extinguirá y el Estado proletario, y la necesidad del Partido Obrero es indispensable para organizar todo este proceso de lucha intermedio, ¿no? Y eso es lo ven Marx y Engels porque pues, espontáneamente no surge la coordinación suficiente política para vencer a la burguesía, ¿no? A la burguesía y a la reacción feudal en su época. Bueno, la última pregunta, que ya son el 56, pregunta Néstor. Hablando de las clases en esta sociedad actual, ¿cree usted que los comunistas debemos luchar contra las actitudes burguesas o debemos alienarnos con esta realidad del mundo actual capitalista en el cual el socialcomunismo se va intentando abrir paso, de forma infructuosa en muchos casos, en favor del capitalismo? Bueno, contra las actitudes burguesas habrá que enfrentarse a ellas. Lo fundamental es buscar la organización proletaria que consiga superar el modo de producción capitalista, ¿no? Esa es la premisa fundamental, ¿no? Por ejemplo, en los años 50 Engels se iba a caza del zorro. No sé si eso podemos llamarlo actitud burguesa. Pero bueno, lo fundamental de Engels es que dedicó la gran mayoría de su tiempo libre a favorecer a nivel teórico y práctico la organización del proletariado y a legar un trabajo indispensable para que futuras generaciones sigan por este camino, ¿no? Entonces eso es el aspecto, lo más principal, eso es lo que marca la diferencia. Lo que marca la diferencia en Engels no es pues si bebió o no bebió un buen vino en Manchester, sino todo este trabajo enorme y la dedicación de toda una vida al estudio y a la organización comunista, ¿no? Esa diría yo que es la clave. Terminamos la sesión de hoy. Recordamos que nos vemos el próximo jueves. Felicitaciones a David, que además en el chat están insistiendo en ello. Y nos vemos el próximo, como hemos dicho, nos vemos el próximo jueves para seguir profundizando con la figura de Friedrich Engels.
Un saludo y muchas gracias a todos por acompañarnos. Un saludo, gracias.